are here in Nudibu, which is the first city we came into after crossing the border from Morocco, Western Sahara. We came into Mauritania and we're now here in Nudibu. So our plan is to take the train that goes 700 kilometers into the desert. Maybe we go all the way to Surat on Frederick, and then we cycle back towards Atar, which is quite a big town as well. Outside of Atar there is some oases. There is one called Tajid. Oficialmente en Mauritania. ¡Mauritania! Unas 3 horas en cruzar la frontera. Primero militares, luego migración, luego aduana y luego policía. Donde más nos tardaron fue policía. Estuvimos ahí como 1 hora, pero bien, el cruce fue muy sencillo y ahora a disfrutar Mauritania. ¡Yeah! Conocí a esta pareja de daneses, estos compis, pues vamos viajando juntos hasta Nuadhibu, muy contento. My name is Marie. My name is Kenneth. I'm from Denmark. Right now I'm cycling from the North Coast in Norway to South Africa. And right now we're in Mauritania. We have cycled for more than 11,000 kilometers until now. Before this trip we cycled from Argentina to Alaska. So that was a trip that lasted almost 2 years. We cycled more than 30,000 kilometers, but in between the numbers there was great experiences, and it was definitely the trip of a lifetime. I'm so glad we did it. Ayer que venía rodando había mucho movimiento en el rin de atrás, en la llanta trasera, y me sorprendió ver muchos rayos, están todos flojos. Entonces ahorita el valedor de Dinamarca, Kenneth, me va a echar la mano para ajustar un poco los rayos. Y bueno, uno no sabe todo, así que cuando es necesario hay que pedir ayuda. Le pedí a Kenneth que si me ayudaba a apretar y a balancear la rueda de mi bicicleta, y lo hizo tan bien que ya no tuve que volverla a ajustar. Pues estamos en Nouakchott. Víctor me dio un aventón con el dentista, se me cayó una tapa de una muela. Y como suele pasar en la vida común y corriente, también viajando suceden acontecimientos que hay que solucionar. Comiéndome un pan duro se me desprendió la tapa de un molar días atrás, así que pues tuve cuidado de no romper la muela hasta llegar con el dentista. Y que por cierto no salió barato, pero al menos hizo un buen trabajo y ya puedo seguir mi viaje sin esa preocupación. Y justo llegamos a Nuadhibu y durante varios días hubo mucho viento del este, por lo que ya no rodamos, y entonces aprovechamos para arreglar cosas, descansar y por supuesto comer rico. Una de las características en Villa Maguela son las ricas cenas en una gran mesa, donde se comparten conversaciones con grandes y experimentados viajeros. Any recommendation for a couple for travel in bike? You take that one. First of all, get a very small tent, because when you're lying this close every night, you kind of have to sort out the problems that will arise. Because of course there will be problems, Yeah. but you just have to solve them when you're this close all the time. Yeah. I travel by bike because I really love to be close to nature. And I think it's a great way to connect with people, because you're just very close to people all the time. That's also why I love to go on gravel or piste. I really feel so connected to the nature when I'm on the bicycle. And it's also a very simple way of traveling. I mean, you have a bike, and then you have some few clothes and for cooking, but it's enough. And I really like that. I really love to travel with the bike. Life is about being with people and enjoying the moment and trying to see how beautiful the world is. And the bike is a great way to connect with that. How you pay your trip? We saved up some money before we went, but it's cheap to go on a bicycle trip, so you don't need that much money actually, less than you think. Wait, take care. Thank you very much. Y antes de subirnos al tren del hierro, pasamos al centro de Nuadhibu a recoger cobijas, lentes y unas chamarras que nos regalaron. El viaje suele durar entre 12 y 15 horas, aunque los retrasos son comunes y hay viajeros que han tardado hasta 30 horas en hacer el recorrido, y pues por esto hay que llevar
comida y agua suficiente. Y nosotros no tenemos idea de cuánto tardaremos en llegar a Chum. Y la estación del tren está a varios kilómetros afuera de Naudibu, así que tomaremos carretera de nuevo para llegar con antelación a nuestro destino, el Tren del Hierro. El tren viene del desierto hacia el mar y después va a regresar vacío y nos vamos a subir en él. Y aquí vemos unos vagabundos del mundo esperando el Tren del Hierro en Mauritania. Y este tren, como es de carga y no cobran por subirse, la gente local, es decir, los mauritanos, aprovechan para llevar mercancía al interior del país, una manera gratuita de trasladarse. Y el momento de la verdad ha llegado. El tren está arribando y solo tenemos pocos minutos para subir las bicicletas y todas nuestras cosas antes de que arranque hacia el desierto. Lo bueno es que ya somos 6 y entre todos subiremos las cosas. We all say goodbye to the pictures. Pues ya estamos arriba del tren. La maniobra fue más fácil porque al principio éramos 3, encontramos un chico de Bélgica en su bicicleta, un chico de Lituania caminando y un chico de Polonia también viajando. Entonces entre los 6 nos ayudaron a subir las bicicletas y todo el equipo. Ya va cayendo la tarde, pero bueno, pues este es el Tren del Hierro. Conseguimos unas gafas, nos prestaron unas chamarras. Todos nos estamos protegiendo porque vamos a terminar llenos de polvo, pero bueno, parte de la aventura. Aquí podemos ver nuestras cosas, las 4 bicicletas. Muy contento de hacer este viaje, un poco polvoso, preparándonos para salir. El Tren del Hierro en Mauritania, de Naudibu a Chum. Allá vemos a lo lejos los compas locales llevando mercancías. Y como el tren transporta este mineral, el mineral del hierro, quedan residuos, por lo que debemos protegernos muy bien los ojos y las vías respiratorias. El Tren del Hierro transporta este mineral desde las profundidades del desierto hasta la costa. Llega a medir hasta 2.5 kilómetros de largo, dependiendo de cuántos vagones estén acoplados. El tren salió a las 6 de la tarde, por lo que pasaremos la noche sobre el tren, pasaremos la noche en movimiento y pues no voy a hablar de dormir. Con suerte podremos dormitar y pues todo esto debido al polvo y al movimiento que hace el tren. Sabemos que la temperatura bajará por la noche, por lo que traemos pues ropa extra y unas colchonetas para poder descansar. El tren se detuvo y es un break para todos. Muy bueno. Un descanso para todos. Oh my God, you're so dusty. Like everyone, ¿no? Yeah, exactly. Oh my God. Wow. Han pasado más de 10 horas desde que salimos de Naudibu. Ya estamos bastante cansados, pero muy contentos de ver el amanecer y de creer o de suponer que ya estamos cerca de nuestro destino, Chum. Después de 12 horas, de 13 horas de haber salido de Naudibu, llegamos a Chum, al desierto un poco lejano de Mauritania. Están los vagabundos del mundo, están los compis. Y así concluyo una aventura más que tenía pendiente conmigo mismo. Hacer el trayecto del Tren del Hierro, toda una aventura, toda una odisea. Estoy muy cansado y molido por no haber dormido, pero muy contento de haber llegado con bien, de haber hecho esta gran aventura
esta gran odisea y listo para los siguientes kilómetros que haré en bicicleta. Pregunté si esta agua era potable, me dijeron que sí. Ya llené mi bolsa de agua, espero no morir.